Tal y como le habíamos informado, está con nosotros para acompañarnos en este espacio la doctora Elka Checker, quien es abogada, consultora privada, con conocimientos en Derecho Internacional, Comercio Exterior, Acuerdos Comerciales, Fortalecimiento Institucional, Mejoras Regulatorias, Arbitraje, Negociación y muchísimas cosas más. Así que hoy tenemos una entrevista interesantísima para tratar un tema de sumo interés y un tema que en estos momentos se empieza a discutir porque se promulga una ley que es la 1719 para la erradicación del comercio ilícito, contrabando, falsificación de productos regulados. Para nosotros es un placer, Elka, tenerte por acá, que tú hayas sacado tiempo para hablar con el público nuestro, hablar con nosotros sobre la importancia de esta ley. Siempre un placer, muchísimas gracias Juan José Luis por tenerme aquí en este espacio con ustedes para hablar de este tema, así que aquí a la orden. Es difícil ver a Elka yendo a un programa, pero tiene una experiencia interesantísima, sobre todo trabajando en lo que es relaciones de leyes importantes. Recientemente estuvo con la ley del mercado de valores también. La ley de propiedad intelectual es una de las mujeres que maneja la ley de propiedad intelectual, o sea que tiene una vasta experiencia. Yo leyéndome, por ejemplo, la ley sobre el comercio ilícito, y cuando empecé a ver todo el cuerpo, la parte de la ley, es tan técnico, ¿verdad? Todas las categorías desde el punto de vista jurídico y entonces ligada con una serie de conceptualizaciones de la parte económica. Sí. Y en algunas partes, en la parte financiera, se te da a ti un cuerpo de complejidad de que eso hay que explicarlo muy bien. Explicarlo muy bien en términos de... Para eso la tenemos acá. Hablemos de la ley 17-19. ¿Qué tiempo se discutió esta ley? Porque de repente promulgaron la ley como que uno no sabía que esa ley se estaba discutiendo. Hablemos de la ley y hablemos de ese tiempo de discusión, sectores involucrados, y luego entraremos al objeto de la ley. ¿Cómo no? Pues esta ley de reciente aprobación, de hecho es de ahora, del mes de febrero del 2019, ha sido un esfuerzo que lleva un tiempo gestándose y en el que yo tuve la oportunidad y en cierta medida hasta el privilegio de colaborar en la redacción formal de la propuesta que conocieron las cámaras legislativas. Pero habría que remontarse incluso antes del 2015, cuando se establece una mesa para discutir los temas de contrabando. Es decir, ya hace 4 años... Porque siempre ha sido un problema. Desde Presidencia se decidió conformar esta mesa atendiendo al incremento que estaba dándose con las prácticas del contrabando. Y falsificación. Nosotros tenemos muchas áreas muy vulnerables por nuestra condición de isla que es compartida con un país que tiene muy pocos controles, con una frontera muy porosa por la que pasa todo y todo el tiempo estamos reportando la vulnerabilidad de nuestra frontera terrestre. Pero también resulta que con todos los temas de facilitación del comercio, que viene de la mano de los acuerdos internacionales, nosotros estamos obligados a dar grandes facilidades a la importación. Y de hecho, República Dominicana se proyecta y promueve como un lugar desde una ubicación estratégica, desde la cual puede recibirse mercancía y redistribuirse al Caribe, a Centroamérica, a Europa, a Estados Unidos, y se ha promovido mucho la idea de ser un hub, tener los centros logísticos, es decir, todos estos son conceptos que hemos venido madurando y desarrollando en el tiempo, y a la vez que nos permite explorar y explotar muchas oportunidades comerciales, nos genera muchos riesgos. Y para nadie es un secreto que desde el punto de vista internacional, a partir del famoso 9/11, han venido fortaleciéndose las cadenas de investigación en temas de las vinculaciones del terrorismo, con el comercio ilícito, con el lavado de dinero. Podemos decir que hace tiempo se viene gestando un ambiente, tanto a nivel internacional, que repercute a nivel dominicano, de atención a con cuánta facilidad entran o salen mercancías ilícitas de un territorio, porque eso favorece no solamente los productos que van a ser regulados por la ley, sino una serie de situaciones, trata de personas, contrabando de armas, contrabando de drogas, etcétera. Entonces podemos ver que estas son preocupaciones latentes, que tanto República Dominicana está lista o no,
y se han venido dando una serie de leyes tratando de contrarrestar esas vulnerabilidades. ¿Y el personal humano, la parte humana? Bueno, justamente por eso es que viene esta nueva ley, vamos a decir, y vamos a poner como punto de partida justamente estas denuncias de algunos sectores que se han visto más afectados que otros por el incremento del contrabando, y particularmente esto afectaba mucho a los alcoholes y a los cigarrillos. Creo que todos hemos visto en la prensa. Combustible, medicamentos. Medicamento es una tradicional, vamos a decir, sí, aquí como que lo sabemos y los toleramos. En los últimos años ha crecido muchísimo, razón por la cual se decidió prestar atención y controlar este producto también en esa ley. Entonces, vamos a decir que había una especie de denuncia permanente de las empresas que tenían producción y comercialización legal de alcoholes y tabaco, denunciando que a cada rato llegaban contrabando, que había falsificaciones de sus productos. En el marco de esta mesa, que como les recuerdo, viene desde el 2015, se comienzan a discutir las implicaciones de este tema y cómo mejorar las respuestas de gobierno. Y se empezaron a dar respuestas, es decir, creo que la Dirección General de Aduanas empezó de una manera mucho más proactiva a mostrar públicamente las incautaciones, las destrucciones. Yo creo que no pasan 3 semanas sin que tengamos una noticia que revela este tipo de contrabando. Pero en esta mesa también se incluyen productos farmacéuticos que comienzan a preocuparse muchísimo también del aumento de mercancía falsificada. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Con el tema de los medicamentos, hay veces que ha habido un tratamiento laxo. De vez en cuando se hacen algunos operativos, porque había como una especie de presupuesto de que los medicamentos que se contrabandeaban facilitaban que un público de menor acceso, de menor capacidad económica, pudiera comprar las medicinas. Pero lo que pasa es que estas redes no están traficando medicamentos legítimos de forma ilegal, sino que hay mucho medicamento adulterado. Fabricado en los patios. Fabricado exactamente en patios, medicamentos que en el mejor de los casos, es decir, cuando no te hace un daño, no tiene efecto terapéutico y por tanto te está estafando como consumidor y también como paciente. Es decir, usted compra un medicamento entendiendo que va a curar una enfermedad, el medicamento no le hace nada. Por tanto, aunque, es la peor falsificación. Exactamente. Aunque no tenga algo nocivo, si uno va a un laboratorio te dicen, no, mira, fíjate, esta pastilla lo que son lentejas, como ha ocurrido. Ok, la lenteja, tragarte un granito de lenteja no te va a matar, pero tú estabas contando con un tratamiento de 10 días, 15 días, habías pagado por un tratamiento y no te hace efecto. Entonces realmente se estaban dando incidentes que a veces se dejaban pasar con un falso entendimiento de que no era tan grave la situación o de que el alcohol que se consumía, bueno, pero es que es para abaratar, para que la gente tenga fiesta, para que pueda beber. Pero recientemente escuché incluso en una pauta comercial como el Clerén, Triculí y una serie de cosas que se están consumiendo por ahí, matan a las personas. Entonces, esto llegó a mayores ligas y en esa mesa se determinó que, paralelo con una serie de acciones, habían pocos instrumentos legales para sancionar de manera mucho más firme. Salud pública por un lado, aduana por el otro, cada uno por su lado, ¿no? Industria y comercio por su lado. Exactamente. Para variar, la dispersión institucional que nos caracteriza, a veces no tienen recursos para mantener estas actividades. Es decir, que incluso en el mejor de los casos que las instituciones quieran hacer los operativos, todos son costosos, desplazamiento, involucrar a la acción pública, etcétera. Y había una especie de vacío legal que pudiera estructurar una respuesta del Estado y una respuesta, como te preocupa, Luis, mucho más inteligente, donde haya recursos para una mejor capacitación de recursos humanos que sepa de qué se tratan estos delitos y pueda enfrentarlo eficazmente. Uno se pone a ver de atrás, yo me fui de atrás hacia adelante un poquito y viendo la situación y me di cuenta que el proceso era de incremento. Ese ilícito, ese contrabando, era cada vez mayor en ese aspecto.
Y empecé a buscar indicadores, ¿verdad?, internacionales que le dieran una cierta medición. Y a mí me entristeció cuando me dijeron la República Dominicana ocupa el puesto número 71 de 84 países. Y sobre un indicador base 100, nosotros tenemos 42.7. O sea, ineficiente en todo lo que es el proceso de control de lo que es ese mercado de ilícitos. Y como usted decía al inicio, tenemos una situación que es difícil de nosotros controlar de este lado, como es esa, digamos, esa frontera porosa, que donde entra de todo. No hay autoridades ni de allá ni de este lado que le ponga a poner coto a eso. Todo lo contrario, hemos fomentado un mercado donde los de allá vienen aquí a comprar y los de aquí vienen también allá a comprar sin ningún tipo de control en términos de en la parte alimenticia, en lo que son esos controles para la parte de alimentos, en lo que son la bebida alcohólica, como bien usted señalaba, y Juan José, en ese sentido. Y eso me llamó a preocupación. Y por eso cuando sigo leyendo, veo todo el proceso que usted explica, que eso ya se estaba yendo de la mano, que ya no era un asunto de que somos así y somos así. Y cuando sigo buscando un poco más, entonces ahí viene mi pregunta. La parte que tiene que ver todo lo que es, digamos, la comercialización mediante lo que son ahora los contenedores. Que esa, según me han explicado, esa es difícil en ese aspecto del control. Y sobre todo de que somos una ruta y que hay algunos principios legales o de acuerdo que se pueden hacer incluso, ya entrando aquí, se pueden hacer cambios de uno hacia otro, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de control. Todo ese tipo de facilitación logística que permite que simplemente los puertos dominicanos sean una parada técnica para rerutear mercancía. ¿Y cómo podemos, la ley digamos, la ley, cómo aborda una situación como esa tan compleja? ¿Cómo la aborda? No, de hecho, a mí me gustaría, justamente respondiendo a la pregunta, pero también precisar, porque nosotros tendemos a pensar que cuando la ley surge o se promulga, automáticamente debe haber un cambio. La ley es un habilitador para que las instituciones competentes comiencen a tener herramientas de hacer los cambios. Entonces, la ley sí considera todo esto y lo aborda de la siguiente manera. ¿Cómo en la práctica lo vamos a ejecutar? Bueno, ahí va a tocar ahora, a partir de ahora, ver de cerca cómo las instituciones que están involucradas en todo el tema... un consejo, permito que te interrumpa, un consejo interinstitucional, que ahí se va a empezar a accionar, pero tiene el marco jurídico para hacerlo, que era lo que no tenía. Exactamente. Entonces la ley lo que trata es justamente de ser un habilitador y de ser un condensador de una serie de ilícitos ya de manera muy organizada, que estaban muy dispersos. Es decir, la ley de salud contemplaba algunas cosas, luego un par de decretos. Las instituciones que entran ahí, porque son públicos y privados, ¿cuáles entran las instituciones públicas? Sí, ahora voy a contar. Y un poquito para terminar con la pregunta de Luis. ¿Cómo lo aborda? Primero, la ley prevé lo que son los delitos transnacionales, es decir, caracteriza cuando un delito puede ser transnacional, es decir, si sale de otro país, involucra a otro, y tiene la previsión de la cooperación entre agencias internacionales. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos temas que tienen un seguimiento y un rastreo en otros países y luego encuentran muros de contención porque no tienen cómo canalizarse en otros. Por ejemplo, si de aquí empieza una operación y se gira hacia Haití y ahí no hay nada, pues entonces la cadena completa del ilícito se cae. Pero por lo menos la ley tiene la previsión de cuando un delito de estos se transforma en transnacional para pedir ayuda a otras jurisdicciones y que no se caiga simplemente cuando aquí no hay elementos. Lo otro que hace es que dentro de lo que es el ámbito de aplicación de la ley incluye las zonas francas y los centros logísticos. Esa parte. Por mucho tiempo las operaciones en zona franca y en este tipo de centros logísticos que se dan en puertos y aeropuertos, como que se beneficiaban de esa extraterritorialidad y muchas veces nuestras propias autoridades como que no sabían hasta dónde podían intervenir y al mismo tiempo hay un deseo de cuidar la empresa establecida ahí o la inversión extranjera que ha apostado a esos regímenes, pero en materia de ilícito no hay muro de contención. En materia de contrabando no hay pared
que separe una cosa de otra, y por eso la ley expresamente dice que a esos centros se puede, se van a fiscalizar y están bajo la tutela de esta ley. Justamente para activar muchos de los mecanismos de la ley, se pone en manos de la Procuraduría General de la República, permitiendo que se establezca una Procuraduría especial para estos temas. No se crea directamente una, porque la Procuraduría ya había creado previamente una contra delitos y crímenes contra la salud. Y una de las ideas que se tuvo al momento de discutir esta pieza era permitir que esa misma Procuraduría fuera reestructurada, en lugar de crear una que podría tener luego competencias muy similares. Pero eso ya, la característica de la designación de esa Procuraduría Especial va a quedar en manos de la Procuraduría General de la República. Hay un consejo de tipo consultivo que integra a varias entidades para fines de coordinar acciones, intercambiar información y sobre todo establecer lo que es la estrategia de prevención. O sea, la ley es una sábana de sanciones. Okay. Y como tú habías mencionado, sanciones complejas hasta cierto punto. Pero hay un trabajo de prevención y de educación que se tiene que abordar. Porque si la ciudadanía no está consciente del daño que ocasiona, no solamente a sí mismo como consumidor y a su salud personal, pero segundo, a las empresas legalmente establecidas que generan empleos y que pagan impuestos para nuestro país. Y en tercer lugar, al propio Estado, que con los impuestos adicionales que tienen muchos de estos productos, que la mayoría está sobrecargado de productos de impuestos selectivos al consumo, pero esos son los recursos con que el Estado le hace frente a las necesidades y demandas sociales que tiene permanentemente, de educación, de salud, de infraestructura, etc. Entonces es importante que los dominicanos todos como consumidores y como ciudadanos nos demos cuenta de que a nosotros como país y como personas nos hace mucho, mucho daño el aupar, fomentar, mantener y ser parte de redes de falsificación, contrabando, y de cualquier otro tipo de ilícito vinculado a los productos que aquí están regulados. Mire, con su anuencia, vamos a hacer una pausa y retornamos en breve conversando con usted sobre este tema que es sumamente interesante. Volvemos. Continuamos conversando con la doctora Elka Checker y hablando sobre la ley 17-19, sobre el comercio ilícito, ¿verdad? Pero es para combatir el comercio. La gente piensa, si es para fomentarlo, es para combatirlo, ¿no? Mire, yo le preguntaba sobre la composición del Consejo Interinstitucional. Se supone que todas las instituciones que inicialmente fueron las que trabajaron en coordinación para llevar a cabo y dar al traste con una ley como esta. ¿Cuáles son esas instituciones? Y del sector privado, ¿cuáles son esas instituciones que se involucran? Porque los productos están claros, cuáles son los productos, y se ampliaba entonces a zona franca, usted decía, y a ¿cuál más? Y a los centros logísticos, ¿sí? Bueno, pues el Consejo Consultivo para la aplicación de esta ley, que como les digo, más que nada es para trazar estrategias de prevención, está constituido por las instituciones gubernamentales que tienen el mandato ya por sus leyes propias. Exacto, la ley de dice ser los reguladores. Usted lo que tiene que hacer. Exactamente. Y tiene que combatir eso también. De ser los reguladores de esos productos. Okay. Y ahí tenemos, bueno, primero la Procuraduría General de la República, porque es una ley eminentemente sancionadora. Sancionadora. Y también eso quiero aclarar, la ley no interviene en nuevas regulaciones para estos sectores. Se supone... Es la misma ley que se aplica de la institución. Se supone que para uno establecer o comercializar un producto, por ejemplo, del tabaco, hay que cumplir con una serie de disposiciones que es la DGI fundamentalmente que las regula. Lo mismo ocurre con las fábricas de ron o comercialización de bebidas alcohólicas. Con los hidrocarburos, toda la línea de comercialización la controla el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, a través de las licencias, los permisos para establecer las bombas, las estaciones de combustibles, etcétera. Es decir, que ninguna de esas instituciones ni se les quita competencia, porque ellos continúan con su rol de regulador, ni la ley tiene que ver con lo que son las disposiciones que administrativamente ellos tienen
para regular su sector. Ahora bien, la ley implementa todo un régimen sancionador y convierte en sanciones, en delitos penales muchas de estas actividades. Que su ley no le permitía entrar en esa parte. No les permitía llegar hasta ahí. La única que tenía previsto el grado de delito, es decir, con penas privativas de libertad, son los delitos tributarios, como usted sabe. O sea, pero eso solamente los puede ejercer la institución, es decir, la DGI o la DGA son los únicos que pueden poner en causa para llevar estas infracciones a la justicia ordinaria. Que impliquen evasión fiscal. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas o muchas empresas perjudicadas por estas actividades no tenían una vía directa para decir esta falsificación o este contrabando me ha hecho daño a mí, porque no teníamos esa previsión. Entonces, toda la configuración de los delitos están ahora mismo abiertos como si fueran delitos comunes, ordinarios, para que un accionante pueda ir a denunciarlo y la Procuraduría darle seguimiento. Es decir, ya no tendríamos que ir necesariamente a través del delito tributario, aunque siempre la autoridad tributaria va a tener el ejercicio de su persecución hasta el final. Entonces, volviendo a eso, este consejo tiene la Procuraduría, a la Dirección General de Impuestos Internos, obviamente, la Dirección General de Aduanas, va a tener al Ministerio de Salud Pública por toda la parte de medicamentos, al Ministerio de Industria y Comercio por toda la parte que tiene que ver con los hidrocarburos, y va a tener además a Proconsumidor. Pero aparte de estas entidades del sector público, se va a complementar con representantes gremiales de los productos regulados. Ahora bien, la ley no establece quiénes son esos representantes. Sino la institución. No, o el tipo de producto. Establece exactamente los productos regulados y luego a lo interno de esos productos veremos quién es el vocero que va a participar por el sector tabaco. Por ejemplo, el sector alcohol tiene muchos productores, tiene también una asociación de ron. Tenemos ese acuerdo. Tiene también toda una asociación de importadores de bebidas alcohólicas. Entonces, habría que a lo interno de los gremios organizarse para designar quién sería su representación. La única que está establecida previamente es la del sector privado, la del sector público. ¿Por qué optamos por esa vía? Nos hemos dado cuenta en el tiempo, con la experiencia de haber participado en algunas legislaciones, que lo que son entidades representativas en un momento pueden no serlo mañana. Y por ley los estamos sentando en una mesa. Lo segundo es que en sectores donde hay tantas asociaciones, algunas dispares o múltiples, ¿cómo podríamos nosotros determinar hoy, el legislador, determinar que usted sí y usted no? Entonces, el sector privado deberá hacer su tarea, buscarse un representante que realmente represente al sector, no necesariamente a una empresa, sino al sector, para que participe en este consejo. Sí, doctora, en ese aspecto, yo me preguntaba, ¿verdad? Establecer esa mesa de discusión para tratar de elaborar una ley con estos ilícitos y los intereses que hay en los grupos y subgrupos, sí, claro, desde el punto de vista privado, o sea, cómo armonizar ahí aspectos que tiene la ley, cómo armonizarlo con esos grupos, con esos sectores que desde el punto de vista comercial, del punto empresarial, desde el punto de vista de mercado, tienen intereses, ¿verdad?, distintos o iguales en algunos aspectos. ¿Cómo se trabajó eso? Bueno, debo revelar y agradecer lo que fue el trabajo de construcción de consenso. Fue un trabajo que tomó casi 2 años. Desde el trabajo de la propuesta inicial, en la cual vamos a decir que se encontraban armonizados algunos intereses particulares que habían tenido la intención de llevar estos delitos, obviamente, a nuestro Código Penal. Y como ese Código Penal ya lo dijo. Ya lo dijo. Había que sacar esto. Ya lo dijo. De ahí que se le recomendara desde el propio Senado, le dijeron, ¿saben qué? Es mejor pensar estos temas como una ley especial, en lugar de incorporarlo como un delito al catálogo de delitos que va a tener nuestro Código Penal.
3 tomos. Porque el Código Penal, bueno, pues estaba en una situación, como ya bien Por eso dicho. que hay que sacar la ley del aborto y sacarla como una ley especial y termina ese problema. Yo también creo eso. No lo quieren hacer. Yo también creo eso. Usted sabe que yo trabajé con la ley de sociedad y la ley de quiebra. Exacto. La sacamos del Código de Comercio, porque de aquí a que se conozca un nuevo Código de Comercio no íbamos a tener ningún progreso en esas materias. Esa no hemos venido a hablar aquí, eso te va a tener que venir aquí a hablar de esas 2 leyes. La ley de quiebra, la ley de quiebra hablamos con su esposo. Aquí. Sí, es Con su verdad. esposo nosotros hablamos aquí, Ah, que tú la tiene un aquí. gran manejo. Claro. Gran manejo. Entonces continuamos. Bueno, pues se tomó ahí esa primera decisión interesante que fue, vamos a separarla, vamos a armar el cuerpo como una ley separada. Luego viene el proceso de dar a conocer la ley, de discutirla. La verdad es que hay que ser honestos. Por más espacio que dé el Congreso Dominicano, que los da para discutir los temas en comisión, solamente las partes más diligentes, como se dice en derecho, van a esos espacios a decir cuál es su opinión. Y de esa manera, pues la ley iba corriendo más o menos un trayecto suave y tranquilo, hasta que encontró en la Cámara de Diputados, que como dicen los legisladores de la Cámara de Diputados, ahí es donde se ve la verdadera democracia. Ahí es donde realmente hay una diversidad, tanto en su composición como en el perfil de los congresistas de la Cámara, de los legisladores, y comenzaron a detectar algunos temas en la ley que empezaron a decir, no, porque esto le puede afectar a mi pueblo, porque en mi pueblo tenemos una distribución de combustible de esta manera, o tenemos esto de otra, como es. Y tuvimos nuevamente que sentarse todas las partes para, primero, convenir en que lo importante era darnos una ley que combatiera mucho mejor el contrabando, la falsificación y la adulteración de productos. Y en eso había un consenso. Ahora, ¿qué tan fuerte debía ser? Y aquí nosotros siempre decimos, si queremos disuadir un delito, no se pueden bajar mucho las penas, porque si no, simplemente se computan. Y ya tú sabes más o menos lo que tienes que apartar para pagar la multa. Y no hay problema. Y continúa el proceso. La ley. Entonces, son leyes complejas. Son leyes complejas también porque nosotros como país nos hemos acostumbrado a brincar la ley, o a pasarle por abajo, o a brincarle. Si está muy bajita, la saltamos, y si está muy alta, nos tiramos por abajo. ¿Cómo evado? Realmente tenemos que conocer, y esto es muy importante, hay que conocer muy bien el contexto en el cual uno quiere aplicar una norma. Muchas ideas que nosotros revisamos venían de otros países, de países que tienen situaciones similares en cuanto al contrabando, pero no necesariamente tienen una institucionalidad parecida a la nuestra. Entonces siempre hay que ser muy cuidadoso en tratar de que la ley tenga canales de aplicación en un país como el nuestro, y no apostar a una ley muy perfecta, pero que sabemos que se va a quedar en letra muerta. Y al mismo tiempo sabiendo que la ley en sí no es la panacea. La panacea será en la medida que podamos implementarla, que tengamos esas instituciones debidamente equipadas, con inteligencia, etcétera. Por ejemplo, uno de los temores era, ahora que es un delito, pues puede haber más incentivo para un funcionario X tratar de ponernos en China para sacar la licencia o para decirnos cualquier cosa, porque si nos retrasamos en la actualización de un permiso, entonces se llegó como un compromiso de modificar varios espacios de la ley para permitir que Industria y Comercio pueda reconocer más categorías de personas y de empresas que presten algunos servicios relacionados con el área de hidrocarburos. Mire, finalmente, usted ha hablado del papel del Ministerio Público a través de la Procuraduría, que es la parte sancionatoria, ¿verdad? Uh-huh. Y dice que ese régimen sancionatorio será administrativo, y penal. Civil, administrativo, civil y penal. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, efectivamente lo que quisimos fue, primero, reiterar y no transmitir la idea de que las sanciones administrativas que están en las leyes, que tienen la capacidad de imponer los órganos reguladores, han quedado sustituidos por esta ley. Entonces, sí, hay una serie de infracciones que son de tipo administrativo, que puede perfectamente sancionar y multar la autoridad competente.
en cualquiera de esas materias, salud pública, etc. Con salarios mínimos siempre, Sí, ¿no? sí, son sanciones económicas todas. Sin embargo, si hay una querella que activa la Procuraduría, ya automáticamente, bueno, siempre y cuando no sea de las sanciones de tipo administrativo, sino ya del catálogo que son infracciones penales, pues entonces ahí ya automáticamente se involucra la Procuraduría, pues ya se empieza un procedimiento de tipo penal que podría simplemente sancionarse con multa. Es decir, la sanción de prisión o privativa de libertad es opcional al juez dependiendo de la gravedad del caso, porque tampoco es un caso que lo decide el Ministerio Público, simplemente se abre la vía judicial. ¿Y el reglamento 30 segundos para cuándo? Puede ser, la ley está ahí, se promulgó ya. la ley, entonces ¿cuándo el reglamento para que esto pueda aplicarse? Bueno, el reglamento, la ley dispone que debe estar listo en 120 días, pero ya están las partes muy activadas. Se quiso dar un margen más o menos racional, porque a veces dicen de que 30 días, 90 días, y la verdad es que luego arranca una ley violándose a sí misma. Pero ya tengo entendido que de la Procuraduría General de la República ha habido muchísimo interés porque ellos son fortalecidos en esta materia. Ellos están haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo, pero como ellos decían, a mano pelá. Ahora le hemos dado los instrumentos para que puedan actuar. Bueno, de verdad que un gratísimo placer tenerle en nuestro espacio. Creo que ha sido bien edificador cómo usted ha analizado lo que es esta ley 17-19. Así que encantado de tenerlas acá. Muchísimas gracias por la invitación y un placer. Y dejar abierta la posibilidad de que usted pueda venir. Usted viene de Bávaro y coge para acá una tarde. Sí, me avisan con tiempo. Muchísimas gracias. Se trae el marchante suyo para que hable también. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer compartir este espacio Visión Integral y será hasta el próximo domingo. Dios mediante. Thank you.